Para tratar de indagar un poco más en esta cuestión y de comprender acerca de cómo una cuestión religiosa termina siendo una razón política, repasemos un poco acerca de estas tres religiones, algunos rasgos acerca del judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Estas religiones que convivieron durante muchos siglos en la península ibérica son conocidas como las religiones del libro. Esto es así porque, como ustedes saben, y si no les contamos aquí, la base espiritual de estas religiones se encuentra precisamente en aquello que se conocen como las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras que contienen los relatos o la Biblia, que contienen los relatos históricos, jurídicos, doctrinales, y que componen la Torá o el texto bíblico judío, complementado por lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que corresponde a los textos bíblicos incorporados por los cristianos, que tienen que ver precisamente con la vida de Cristo y de sus seguidores. Y luego tenemos para el islamismo el Corán. Si bien el mundo islámico no desconoce la existencia de la Biblia y la importancia de algunos de sus textos, sin embargo, el libro por antonomasia que organiza su estructura y su estilo de vida es precisamente el libro que fue transmitido al profeta Mahoma. Bien, estas religiones en teoría son de carácter monoteísta y esto las diferencia en relación con otras manifestaciones culturales que las rodean que son politeístas. Quizás este rasgo del monoteísmo pueda ser interpretado como uno de los rasgos principales para que estas religiones se transformasen en religiones de Estado. Porque, como ya hemos dicho, poseer una sola lengua y una misma religión o creencia era uno de los ideales de la unidad de un Estado. Bien, pasemos entonces ahora a repasar un poco de la presencia de estos pueblos, de estas comunidades identificadas por su religión o por sus prácticas religiosas. Si no queremos usar la expresión religión porque es como muy fuerte en estos momentos, en los momentos en los que estamos hablando, pero veamos cómo por orden en la línea del tiempo, en primer lugar, cómo se instala, digamos, en la península ibérica estas diferentes religiones. En primer lugar, tenemos que hacer mención, obviamente, al judaísmo, puesto que los judíos ya se habían instalado en España, en lo que actualmente consideramos o llamamos España, más o menos aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, en la época que de mayor desarrollo o esplendor para el propio mundo judío, que es el reinado del rey Salomón. Y en este sentido, en los textos bíblicos suele hacerse referencia a una ciudad con la que Israel mantenía un profundo contacto comercial, que es la ciudad de Tarsis, en el extremo del mundo conocido. Por esta referencia geográfica y porque se conoce que en el sur de la península ibérica se había desarrollado una cultura que se denominó tartesos o tartesios, se hace una especie de identificación entre estos dos topónimos. El pueblo judío entonces se establece ya
como les digo, antes de la llegada de los romanos, antes de la llegada de los romanos a, a la península ibérica. Si bien no hay demasiados datos en relación con esto, pero se supone que quizás no fueran comunidades muy extensas en población, sino más bien comunidades que servían como especie de centros o de nudos para establecer los lazos comerciales entre las mercancías que venían de Oriente y las mercancías que partían de la península ibérica hacia Oriente, sobre todo materia prima relacionada con la minería y la producción animal. Bien, esta larga tradición de la presencia del pueblo judío hizo que ellos denominaran a esta región con un nombre propio, distinto del que la conocemos generalmente, que es el nombre que nos heredó de la denominación romana o latina. O sea, para nosotros España proviene de Hispania, que es la forma en que los romanos denominaron a esta provincia del imperio. Sin embargo, los judíos la llamaron Sefarad, y de allí es que los judíos españoles fuesen identificados con el nombre de judíos sefarditas o sefaraditas. Bien. Ya con esta presencia, digamos, de las comunidades judías con mayor o menor grado de extensión en la península ibérica, tenemos el fenómeno que conocemos como el cristianismo. El primer cristianismo, ese cristianismo de base, muy cercano a la época de la prédica de Jesucristo, en donde tenemos dos personajes muy importantes. Por un lado, la presencia de este apóstol romano, es decir, que no pertenecía al grupo inicial de los seguidores de Cristo, sino un romano converso que se convierte al cristianismo, que es Pablo de Tarso, conocido en el mundo cristiano como San Pablo, que se dice que se dirigió a Hispania a expandir en esa zona en ese mundo, en esa zona del Imperio Romano, el cristianismo. Pero también cuentan las leyendas, esto es un dato un poco más que se pierde en el terreno de lo legendario. También tenemos aquí la presencia en relación con la prédica del cristianismo, o por lo menos con ese cristianismo vinculado a la prédica del propio profeta Jesús. Decimos que hacia el año 40 aproximadamente, o sea, el año 40 de la era cristiana, poco tiempo de la muerte de Cristo, el apóstol Santiago, que era primo de Cristo, aparece en algunos relatos predicando en la península ibérica. En relación con esto, viendo que en la península no tenía mucha aceptación la prédica de esta práctica religiosa, es que Santiago el Mayor como que decide abandonar la península, y es allí donde se produce un milagro que tiene que ver con el traslado de la bilocación, es decir, de la Virgen María en España. ¿Esto qué significa? Que mientras María aún vivía en Judea, en Israel, ante esta duda de su sobrino, se le aparece y lo insta a seguir con esa prédica. Esta aparición, este hecho milagroso, está asociado con un pilar, y es allí donde surge la devoción o este culto
de la Virgen del Pilar. O sea, fíjense que es un culto muy ligado a ese cristianismo primitivo y muy ligado también a cuestiones relacionadas con estos pueblos precristianos muy anclados en sus propias prácticas religiosas relacionadas con la madre tierra o con diosas de la fecundidad, etcétera, etcétera. Aspectos sobre los que no podemos desarrollar mucho más en este momento. Esto es un dato muy importante. Lo de San Pablo es un dato que es anecdótico y no es muy relevante, tanto como el dato de la presencia del apóstol Santiago. En términos del cristianismo, el hecho de que una región haya sido evangelizada por uno de los apóstoles, es decir, por uno de los que ha tenido contacto directo con Cristo, se transforma en una especie de legitimidad frente a otras regiones, de una prerrogativa de legitimidad frente a otras regiones del cristianismo, que no han sido evangelizadas por los propios apóstoles. Y con más razón en este caso, en que se dice que Santiago el Mayor, es primo hermano del propio Jesús. Es decir, aquí prácticamente hay una cuestión de linaje y de sangre que se pone por encima de otras prerrogativas. Quizás esto en la actualidad pueda parecer algo sin mucha importancia, pero pensemos que en la Edad Media, primero, la ciudad de Roma había caído bajo el poder de distintos reyes germánicos, en los que no había principalmente un interés por el cristianismo. Hubo muchas luchas hasta que se instaura el cristianismo como religión de los pueblos germánicos, y por lo tanto el centro de la cristiandad, que venía a ser la tumba del apóstol San Pedro, deja de tener importancia, a tal punto que la ciudad de Roma prácticamente queda en ruinas. Por otro lado, también sabemos que se pierde, ya vamos a ver que luego con la expansión del Islam se pierde la ciudad de Jerusalén, que también es un lugar altamente simbólico para la cristiandad, y por lo tanto, fíjense el juego político, ideológico, religioso, el hecho de poseer en España no solo la prerrogativa de haber sido evangelizada por uno de los primos de Jesucristo, sino que además, siglos después, se encuentra la tumba del propio apóstol en la zona de Galicia, que ahora conocemos como Santiago de Compostela, hacía que todo el eje de la cristiandad se desplazara de Roma hacia el reino de Galicia. Fíjense lo trascendental en términos políticos y de control de la religiosidad y de los pueblos, es decir, las prerrogativas de unos reyes sobre otros. No por nada, y esto es como un paréntesis, los reyes merovingios, es decir, los que instauran la monarquía en Francia, se decían descendientes precisamente de un hijo de María Magdalena que había tenido con Jesucristo. Entonces fíjense hasta qué punto tener la prerrogativa de esta vinculación sanguínea con Jesús, con el profeta Dios, significaba en términos políticos la reivindicación de unos sobre otros. Bueno, pero eso entra en el plano también de un terreno que no podemos explorar y que seguramente ustedes habrán conocido
por el libro El Código Da Vinci o la película El Código Da Vinci, basada precisamente en ese libro. Sabemos entonces que el cristianismo, como religión del Estado, se instaura, del Estado romano, se instaura en el 380 después de Cristo. Quien la impone como religión oficial, si bien antes era una religión tolerada, ahora ya es la religión oficial, es decir, que esto habilita la persecución de los que no practican esta religión. Fue, como les digo, implantada por el emperador Teodosio. Bien, en principio entonces vemos un dato más. También en medio de ese mundo que se va configurando, en donde hay una especie de cultos prerromanos, cuando decimos cultos prerromanos también incluimos el judaísmo en España, la implementación o del cristianismo como religión del Estado. También tenemos la revuelta de los judíos en el siglo I después de Cristo, que hizo que el emperador Tito destruyera el templo de Jerusalén, que es como el símbolo de la unidad y del pueblo, y esa destrucción fue acompañada con una diáspora, es decir, una dispersión de de los judíos por todo el imperio. Esto sí, ya llevó al establecimiento de comunidades más organizadas en distintos puntos del imperio romano. Es importante esta diáspora también en relación con la construcción de un imaginario, porque en esta diáspora se perdieron el Arca de la Alianza, que contenía los elementos otorgados por Dios al pueblo de Israel, entre ellos las tablas de la ley, y también la gran menorá o candelabro de 7 brazos que se encontraba en el templo de Jerusalén. Sobre esto también, ustedes saben, se han construido numerosos mitos que han despertado también toda una saga de escrituras y de producción cinematográfica en torno al Arca Perdida. Bien, entonces, como decimos, y repasando un poco, el cristianismo, que se configura en torno a esta confluencia de mundos, de universos, pensando en el sentido de universos de discursos y de universos religiosos, es un cristianismo sobre todo centrado en las ciudades, porque son los focos en donde desde donde se predica esta conversión. Por lo tanto, el cristianismo primitivo va a ser un cristianismo meramente urbano y por lo tanto va a convivir en las zonas rurales con las otras religiosidades populares. Por eso se considera a estos habitantes de fuera de la ciudad que practican un cristianismo un poco matizado como se los considera como paganos, es decir, habitantes del pago, de la zona rural. Ya de eso hemos hablado en relación con esto, ya hemos hablado en otros videos. Es un cristianismo entonces diverso, un cristianismo distinto en cada región. Es un cristianismo que tiene rasgos, por ejemplo, de la cultura en las que se inserta. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, en España un cristianismo hispano que se materializa en una liturgia que se llama la liturgia mozárabe. Fíjense este nombre, mozárabe, es decir, una liturgia con elementos de un cristianismo matizado con algunos rasgos culturales
del mundo islámico, esta liturgia mozárabe, es decir, esta forma de conducir los ritos religiosos, se establece en el siglo VI y se siguió vigente hasta el siglo XI, por lo cual ustedes pueden ver que son muchos rasgos que van configurando esta identidad un poco particular del cristianismo español o hispánico. Paralelamente, digamos, tenemos estos dos grupos que están funcionando, o sea, judíos y cristianos que están funcionando en forma conjunta, que comparten un mismo libro sagrado. El cristianismo considera que el Nuevo Testamento es una perfección o una puesta en en marcha de lo que se venía proponiendo, lo que venían planteando los profetas en el Antiguo Testamento, que es el texto de más o menos corresponde al texto de la Torá, o lo que podemos decir los textos sagrados del judaísmo. Y frente a esa situación, estamos ya en el siglo VII después de Cristo, surge en la zona de lo que ahora es de la zona de la península arábiga, un profeta que no desconoce estas religiones, que no desconoce la importancia del mensaje de Jesús, pero que no lo identifica con Dios, obviamente, y que es el Islam. El Islam como una práctica cultural y religiosa centrada en esta presencia de un Dios único que permitía aglutinar. Si ustedes entran y estudian un poquito, leen un poco acerca de la historia del Islam, van a ver que esta práctica de un solo Dios y de la creencia de un solo Dios permite aglutinar todas las tribus que se encontraban dispersas con sus propias creencias en la zona sobre todo, como les dije, de la península arábiga. Como les digo, el Islam no desconoce a Jesús como profeta, a quien se lo ya denomina Isa en la tradición islámica. Pero estas profecías fueron llevadas, como les digo, a su mayor grado de perfección por el profeta Mahoma o Mahomet. De distintas maneras se lo conoció en esa época, quien había recibido, que era un hombre que no sabía escribir, no sabía ni leer ni escribir, y que recibió este mensaje de boca del ángel Jibriel. El ángel Jibriel es el correlato del ángel mensajero de la cristiandad, el ángel Gabriel. Es decir, fíjense cómo estamos hablando como en un terreno de creencias compartidas. Bueno, ustedes saben que las religiones orientales no tienen un nombre propio para Dios. Generalmente tienen muchos nombres o muchas formas de invocarlo. Una de esas formas más comunes en el Islam es el de Allah o Alá. Y de allí que tenemos esta forma hispánica que es Alá. De allí es interesante en relación con aspectos vinculados con el lenguaje y cómo lo tenemos incorporado, como quizás sin reflexionar demasiado en ello, tenemos esta forma de expresión de deseo, o sea, quiéralo Dios, ojalá, que terminó convirtiéndose precisamente en una interjección española. Bien, eso es como un dato anecdótico. Lo cierto es que el Islam comienza a expandirse hacia el año 622, es decir, ya estamos en el siglo VII de la era cristiana, y llega 100 años después, aproximadamente 100 años después, llega, o sea, se expande por todo el norte de África y llega a la península arábica. Eso es lo que se conoce como la invasión árabe, que en realidad no es una invasión árabe,
sino que es de los pueblos moriscos del Magreb, es decir, de esa zona del noroccidental de África, que ya estaba islamizada previamente. De ahí es que tienen el nombre de moros, es decir, morenos, oscuros, y que no necesariamente tienen que ver con los rasgos étnicos de los musulmanes árabes o de la península de la península arábiga. ¿Cómo es el ingreso? El mito dice que, o la leyenda dice que fue una invasión de tipo militar religioso, pero también hay otra versión en la cual se establece que fue precisamente un rey cristiano, un rey visigodo, que pidió ayuda a estas fuerzas y le facilitó el ingreso a España para poder precisamente disponer de un ejército mayor para tener el dominio sobre algún territorio. Bien, estas cuestiones que son datos históricos, no vamos a abundar en ellos porque son datos históricos a veces confrontados, que tienen que ver también con las distintas tradiciones discursivas y las distintas tradiciones de la historiografía que se posicionan en uno u otro lugar. Lo importante es considerar que el Islam no ingresó simplemente como una fuerza que arrasa y destruye lo preexistente, sino que ingresó aliado del cristianismo y por lo tanto integrándose a las comunidades cristianas y también integrando a los cristianos y a los judíos en sus propios territorios que obviamente algunos fueron cedidos por los propios reyes cristianos en pago de los servicios prestados y otros fueron conquistados por sus propios medios. Bien, fíjense, si ustedes observan, creo que con estos elementos podemos ya avanzar un poco más en relación acerca de cómo la expansión del Islam significó una cuestión trascendental para la cristiandad, sobre todo por razones más que religiosas, por motivos geopolíticos. Como ustedes saben, el problema que se genera en la cristiandad con la expansión del Islam tiene que ver precisamente con el dominio sobre el mar Mediterráneo. Si ustedes observan el mapa que les muestro a continuación, pueden ver las distintas etapas de expansión del Islam y cómo fueron ocupando toda la costa sur y oriental del mar Mediterráneo. Este hecho fue el que, en definitiva, detonó, a nuestro entender, este posicionamiento de ir configurando al otro como enemigo y por lo tanto como un sujeto con rasgos negativos y por lo tanto generar una serie de acciones bélicas que estaban orientadas precisamente a producir el retroceso de esta cultura. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque si hacemos un poco de historia de la cultura en el plano del mundo musulmán y del mundo judío entre los siglos XI y XII y XIII, fueron las épocas en que se produjo el mayor desarrollo de la cultura en distintos planos y de la cultura europea en distintos planos por influjo de la presencia de estos de la cultura islámica y de la cultura judía. Así tenemos, por ejemplo, médicos y filósofos, historiadores, es decir, hombres de ciencias y de cultura como el musulmán Avicena o Averroes
o el médico judío Maimónides, o también el explorador y viajero Benjamín de Tudela, que realizó un recorrido por el Mediterráneo haciendo un recuento de todas las comunidades judías que se estaban establecidas entre España y aproximadamente el límite con lo que actualmente es la India. O sea, observen ustedes cómo estos personajes o este dato, sobre todo el de Benjamín de Tudela, nos muestra cómo había un amplio movimiento de personas a lo largo de todo el Mediterráneo. Bien, ¿qué significó entonces? Repasemos un poco en relación con esta cuestión de un comercio relacionado estrictamente a la circulación a través del Mediterráneo. Si ustedes toman un mapa del mar Mediterráneo y van observando sus costas, pueden ver cómo está señalado por grandes ciudades portuarias, que eran las ciudades en las cuales iban aportando, iban llegando a puerto las naves que trasladaban toda la mercancía entre Occidente y Oriente. El Mediterráneo no tuvo en la época medieval y hasta bien avanzada la Edad Moderna una navegación que se considerara navegación de alta mar, es decir, que los barcos se aventuraran a meterse por el interior del mar, sino que lo hacían precisamente yendo de puerto en puerto. Entonces ustedes tienen, si tomamos la costa española, empezando por la costa española, tienen por ejemplo ciudades portuarias como Valencia, Tarragona, Barcelona, luego Marsella en Francia, luego tenemos por ejemplo Génova, Pisa, que si bien no está sobre el mar pero tiene acceso al mar, Nápoles, toda la isla de Sicilia, Brindisi, Corinto, las ciudades griegas y Constantinopla, que está ya en lo que actualmente es el territorio de Turquía. Entonces fíjense cómo se van articulando ese camino y yendo por la costa del sur. Tenemos ciudades como la propia Jerusalén, que si bien no tiene mar, pero está muy próxima al mar, el Cairo, Alejandría, la ciudad, lo que fue la ciudad de Cartago, y como por la costa africana podían llegar también a España, es decir, un circuito completo de navegación de puerto en puerto para ir trasladando las mercancías. Tal es así, recuerden que los propios romanos, cuando dominaron toda esa región, le llamaron al mar Mare Nostrum, es decir, nuestro mar, Mare Nostrum. El nombre de Mare Mediterraneum, es decir, mar en medio rodeado de tierra, fue aportado en el siglo VI por un sabio Isidoro, un sabio español o hispánico, mejor dicho, Isidoro de Sevilla, que está también vinculado con la Iglesia Católica. En el mundo cristiano se lo conoce como San Isidoro, pero fue el que, saliendo de ese plano, fue el que realizó un compendio que se llama Etimologías, un compendio en latín obviamente, Etimologiae, que reúne todo el conocimiento como una especie de gran enciclopedia que reúne todo el conocimiento que había heredado tanto del mundo europeo occidental como del mundo oriental. Es una de las grandes obras sin las cuales no podría haber surgido el pensamiento moderno. Bien, los árabes
le llamaron al mar Mediterráneo, le llamaron mar occidental, porque ustedes saben que la península Arabia está rodeada por el mar Rojo, el océano Índico, el Golfo Pérsico, es decir, para ellos esta zona de navegación era otro de los circuitos por los cuales trasladar la mercancía. También se le llamaba Mar del Magreb. El Magreb es esa zona, como ya les dije, occidental de África, noroccidental de África, ocupada en la zona que actualmente podemos ver que está Marruecos, o sea, el extremo occidental de África. Y piensen además que los términos, o sea, los lugares en donde el mar Mediterráneo llegaba a su término, eran considerados los lugares en donde se acababa el universo conocido, el mundo, la geografía conocida. Por eso la zona de Gibraltar se conocía como las columnas de Hércules, es decir, el lugar en donde terminaba, hasta donde había llegado este héroe, y más allá de eso no había nada, sino el mare tenebrosum, es decir, el mar oscuro, el mar de tinieblas. Y en la propia Galicia hay un punto que se llama actualmente Finisterre, que obviamente proviene del latín Finisterrae, es decir, el confín del mundo conocido. Bueno, la ocupación musulmana entonces de Jerusalén, con esta expansión que dijimos que empieza en el siglo VII, produjo no solo entonces consecuencias de tipo religiosa, obviamente, sino también consecuencias de tipo económica, porque controlaba todo el flujo de mercado entre China, India y el occidente. Sobre todo se trataba de artículos de lujo, o sea, las sedas, las especias, el lapislázuli, por ejemplo, que es una roca extremadamente azul, de la cual se obtenía un pigmento extremadamente azulado, que ustedes piensen que en la época en que no había pigmentos artificiales, sintéticos como hay ahora para pintar, tener cuadros, por ejemplo, tener un cuadro pintado con trajes, con los personajes con trajes azules, era poseer una grandísima fortuna, es decir, valía mucho más que su peso en oro, como para que tengan una idea. Ahora, si ustedes observan esta clave, por ejemplo, el arte medieval o el arte del primer renacimiento, van a ver, por ejemplo, por qué algunos personajes, o por ejemplo la Virgen María, está casi siempre con un manto azul. Es decir, poder tener un cuadro o una representación en una pared pintada con esos tonos de azules significaba tener grandísimo poder económico. Como vemos, entonces no solo se trataba de una cuestión religiosa, sino de una cuestión que ponía en el foco la pérdida del control sobre el comercio de todo el Mediterráneo. Si ustedes recuerdan, esta cuestión de los musulmanes frente a la cristiandad se va exacerbando cada vez más durante todo el siglo, si bien ya habían sido expulsados de España, pero se profundiza durante todo el siglo XVI, XVII y XVIII. Recuerden que los musulmanes toman Constantinopla y con ello cae el Imperio Romano de Oriente. Y las fuerzas, luego las fuerzas turco-otomanas, que ya estaban islamizadas, llegan hasta la entrada de la ciudad de Viena. Es decir, prácticamente, si ustedes se imaginan el mapa europeo, prácticamente la cristiandad estaba rodeada por una fuerza que la encerraba como una tenaza.
En estas luchas por el predominio sobre el mar Mediterráneo es cuando Miguel de Cervantes Saavedra pierde uno de sus manos, y por eso se le llama el Manco de Lepanto. Bueno, espero que entre todos estos datos anecdóticos pueda tener un panorama un poco más general de todo lo que significó esta construcción del otro como enemigo, basado sobre todo en cuestiones políticas y económicas, y que a la luz de esta clase puedan abordar de una manera un poco más compleja las 7 partidas o el capítulo que corresponde a las partidas de Alfonso X, en donde se habla precisamente de la regulación de la vida de los judíos y de los moros en los territorios cristianos. Nos vemos hasta la próxima clase.